Hola amigos, bienvenidos al primer capítulo de desarrollo del proyecto mini estanque casero. Hoy vamos a ver tres cosas fundamentales que son la ubicación de nuestro estanque, los materiales de nuestro mini estanque y el agua con la cual la debemos llenar. Bueno, primeramente hablemos de la ubicación. La ubicación es algo muy importante y tenemos que tener en cuenta si lo vamos a tener ya sea en un patio, si lo vamos a tener en un balcón o si lo vamos a tener en cualquier otra zona, ¿no? Una cosa muy importante es que sus estanques estén colocados en una zona donde el sol no sea excesivamente fuerte. ¿Por qué? Debido a que es una parte con capacidad mínima de agua, el sol en exceso puede hacer que se evapore, ¿no? Al evaporarse, pues no solamente reducimos el litraje del estanque, sino que también aumentamos la concentración de sales minerales, también aumentamos lo que sería la concentración de desechos de los peces. Recuerden que el pez también defeca, también orina, entre comillas, y estos desechos producen contaminantes. Entonces, cuando nosotros permitimos que se evapore el agua, los contaminantes permanecen en ella, ¿no? Entonces, a menor cantidad de agua empezará a crecer, ¿no? Entonces, la ubicación de la cual nosotros tenemos que buscar es una en la cual le llegue la luz solar, preferiblemente la de la mañana, o que de plano no le llegue tanta intensidad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí una malla de sombreo que es para la que utilizo para las orquídeas. Entonces, esta de igual manera me va a servir para filtrar lo que sería la luz solar que le llegue aquí al estanque. Es una malla de sombreo o sarán, como se le conoce, al 50%, y eso nos va a permitir que el estanque tenga una adecuada filtración, ¿no? Con la filtración de la luz solar directa nos aseguramos de muchas cosas. La primera es lo que sería que el agua no se evapore en exceso, que se evapore lo necesario, ya para no estar gastando tanta agua, ¿no? Lo segundo, evitar que se concentren tanto las sales minerales en exceso, ya que puede provocar un agua dura, que se le conoce, un agua que tenga un exceso de sales minerales, provocando efectos como si estuviera en agua de mar para los peces de agua dulce. Efectos similares, no los mismos, ¿no? También nos aseguramos de que la temperatura se mantenga a un determinado valor, que es preferible que sea la temperatura ambiente y no mayor, ¿no? También nos aseguramos que el alga monocelular o unicelular que suele crecer en el agua recién que empieza a madurarse o que está expuesta al sol, no se desarrolle tanto como podría desarrollarse. Esto añadido siempre a la aplicación de plantas de ribera, plantas de flotantes o plantas de fondo, ¿no? Que van a permitir que los nutrientes se absorban en mayor medida y se evite la proliferación de las algas monocelulares o el agua verde. Que no es mala el agua verde, ¿no? El agua verde es donde crecen muchos alevines de los peces, pero estéticamente no es agradable a la vista, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver lo que sería el contenedor y qué condiciones debe cumplir. Este es el contenedor. Aquí hay alimento para peces. Eso ya lo hablaremos en otro capítulo, ¿no? Hoy voy a grabar unos 3 capítulos, pero son los de iniciación, ¿no? Esto olvidémonos por ahorita y nos vamos a hablar en el siguiente capítulo, ¿no? Entonces vamos a hablar primeramente de qué condiciones tiene que cumplir el contenedor. El contenedor en este caso es una maceta circular en su abertura y tiene una forma en esta zona de lo que sería un cono. Básicamente es una maceta gigante que salió más o menos por $10, que se utiliza sobre todo para el sembrío de árboles en zonas urbanas, ¿no? Hay zonas donde pues jardines que tienen mucho cemento, hay zonas de la ciudad que se vende este tipo de macetas para lo que sería contener los árboles, ¿no? Entonces, estas macetas son primero baratas. ¿Por qué? Porque la calidad del plástico es buena, pero es un plástico flexible y delgado. Es una forma que está hecha para resistir la presión de bastante capacidad, de un volumen bastante grande. Y como vamos nosotros a utilizar agua, necesitamos que el contenedor resista, ¿no? Mientras más grueso sea, pues mejor. Hay personas que utilizan lo que serían macetas de cerámica, de tipo porcelana, pero de un volumen enorme para poder realizar. Les recomiendo es que de apertura su maceta tenga la forma que tenga, no tenga un diámetro menor de lo que sería 60 centímetros. En este caso es aproximadamente de entre 65 y 70 centímetros. El diámetro lo vamos a medir desde la parte de adentro, ¿no? Desde esta zona de aquí hacia la zona de acá, nunca de la zona exterior. ¿Por qué? Porque si nosotros lo medimos de la zona exterior nos va a dar un valor mayor de volumen que la capacidad real, que es la que contiene dentro, ¿no? Bueno,
en tal caso necesitamos que sea una abertura de mínimo unos 60 centímetros. Hay macetas o contenedores de diferentes estilos, ¿no? En este caso es una maceta grande, obviamente es redonda, pero podemos encontrar tinacos que son ovalados, podemos encontrar a veces tinas de baño que ya no se utilizan o que se desechan por A o B circunstancia. Podemos observar también, incluso he visto en internet refrigeradores que los adaptan para sellar, los sellan en todas sus zonas, como son contenedores herméticos, pues los sellan, les quitan el enfriador y lo que sería les llenan de agua y listo, ¿no? Entonces la abertura mínima que yo les recomiendo, como les digo, es de 60 centímetros. En este caso es de aproximadamente entre 65 a 70, ¿no? Difiere un poquito porque no lo medí con un flexómetro, sino con una cinta métrica y no es tan exacto, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la abertura de la boca de arriba. ¿Por qué? Porque mientras más superficie exista en la parte de arriba, los peces tendrán un rango mayor de acción y obviamente podremos colocar mayor cantidad de plantas flotantes a nuestro acuario, perdón, a nuestro mini estanque, ¿no? Entonces, mientras más superficie, mayor cantidad de plantas podemos tener, ¿no? Entonces, mientras menor superficie, pues tendremos una menor cantidad de plantas, menor rango de movimiento para nuestros animales y estarán mucho más encerrados, ¿no? Entonces es siempre preferible que tratemos de encontrarlo más espacioso. Otro punto importante a tener en cuenta es lo que sería el alto de nuestra maceta, ¿no? En este caso, como pueden ver, no es un cilindro, ¿no? Entonces mucha gente pensaría que esto tiene que ser recto y tendríamos un cilindro y ahí calculamos el volumen, pero no. En realidad esto es como un cuenco básicamente, ¿no? Tiene esta forma. Claro que tiene sus depresiones y todo, y entonces por eso el volumen aproximado es de 200 litros. Puede que tenga unos 2-3 litros más, puede que tenga unos 2-3 litros menos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la altura, es decir, de la parte de abajo hasta la parte superior, sea muy similar a lo que sería el diámetro o la boca que tengamos nosotros. En caso de hay veces que tenemos zonas ovaladas, pues tendremos que buscar la parte más baja, profunda, y esa la vamos a tomar como referencia para el largo, ¿no? Por ejemplo, entonces esta tiene una altura de aquí hasta acá de aproximadamente 65 centímetros, ¿no? Entonces, como les mencionaba, aquí es de 65 a 70, entonces es una altura muy similar y es beneficiosa para esto. Lo preferible es que su contenedor nunca sea recto, sino que sea en la medida de lo posible en forma de cuenco, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener distintos niveles de agua, ¿no? Entonces vamos a tener un nivel que se conocerá como la zona profunda, un nivel que se conocerá como la zona media y uno que será como la zona superficial. Entre estos dos niveles, el que mayor cantidad de oxígeno para nuestros peces tenga va a ser este. Este va a tener la menor cantidad de oxígeno y este va a tener la segunda menor cantidad de oxígeno. En cuanto hablamos a temperaturas, si ustedes viven en zonas donde el agua se congela en la parte superior va a permanecer helada, por así decirlo, pero la parte de aquí inferior va a permanecer a una temperatura mucho más elevada que la de aquí, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Si ustedes viven en zonas donde el agua se congele en determinadas temporadas, lo que yo les recomiendo es que no tengan una profundidad menor a 70 centímetros, así van a asegurarse de que esta zona va a quedar muy bien atemperada para sus peces. Lo mismo va a ocurrir en lo que sería las épocas calurosas o verano, ¿no? En estas épocas la parte de arriba va a ser la más calurosa y la que menor concentración de oxígeno tenga, y la parte media como la parte profunda va a ser la que tengan mayor concentración de oxígeno, y sobre todo la parte profunda va a ser la que menor temperatura y más fresca esté para sus peces, ¿no? Entonces, en resumen, tratar de que nuestro contenedor sea forma de cuenco, que mientras más ancha sea la boca es mejor, y que mientras más frío haga en su región o zona, más alto debe ser nuestro contenedor, pero tratar de que la altura del contenedor sea similar a lo que sería el diámetro, si tenemos una distribución de temperatura y volumen más adecuada. El agua que nosotros utilicemos tiene que ser básicamente agua de llave, lo que se recomienda, pero los parámetros de agua van a estar relacionados con lo que sería el tipo de pez que vayamos a tener.
Por ejemplo, si ustedes viven aquí en el Ecuador, vamos a tomar como referencia, saben que hay 4 regiones: las Galápagos, la costa, la sierra y la Amazonía. En las Galápagos, olvídense de tener esto porque ya todas las especies introducidas son básicamente prohibidas, ¿no? No sé cómo será, nunca he estado allí, pero allá es muy difícil, ¿no? Pero en la región costa y en la región amazónica, donde las temperaturas ambientes son más elevadas, hablemos de que entre 25 30 grados durante el día y pues entre unos 17, 19 durante la noche, dependiendo de la zona donde se encuentren, pues podrían ustedes colocar peces tropicales como los guppies, como los molis en este estanque, ¿no? O también lo que sería los goldfish, que son muy versátiles en esa zona, ¿no? El agua de la costa también es muy similar en parámetros de salinidad, de total de sólidos disueltos, a la de la sierra. Entonces ustedes van a poder observar que los peces que nosotros podamos mantener en la costa, muchas veces también podemos mantenernos en la sierra al ambiente, ¿no? Sin embargo, si ustedes, digamos, viven en la sierra, los parámetros de total de sólidos disueltos aumentan poquito, ya que el agua que nosotros consumimos en la sierra pues proviene de lo que sería fuentes manantiales, fuentes naturales de agua. Entonces es un poco más de sólidos disueltos. Entonces en las aguas potables normalmente se requiere que sean solamente goldfish en la sierra. Además, el clima frío impediría que los guppies, que los molis, que los platis o peces de este tipo pues se desarrollen adecuadamente, ¿no? Entonces los goldfish pueden soportar perfectamente los climas de la sierra, que aquí en el Ecuador la temperatura más baja que se registra es de 10 grados y un goldfish puede aguantar desde los 7 u 8 grados hacia arriba hasta los 30 o 29 me parece, ¿no? Entonces son temperaturas y un rango muy adecuado para este tipo de peces. Ahora, si ustedes vivieran en la Amazonía, los ríos de la Amazonía, en cambio, tienden a tener un poquito de acidez en el agua al tener tantos nutrientes que van bajando por la caída de los árboles, por la cantidad de animales que hay, por los desechos que se producen. Entonces son un poquito más ácidos. En esta zona, si nosotros ponemos un estanque, aparte de que se nos aparece alguna que otra serpiente allí, pues podríamos colocar peces como pirañas incluso, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Sin la necesidad de tener calentadores, etcétera, pero nuestros goldfish también podrían vivir allí, pero al ser un agua un poco más ácida no sería adecuado para estos peces. Entonces siempre ustedes tienen que ver los parámetros de agua que necesita un pez para lo que sería también el agua que tienen. Entonces esto ahorra mucho porque, por ejemplo, hay gente que tiene sus peces amazónicos con aguas muy duras, que se les dice, es decir, son aguas con muchos sólidos disueltos, y sus peces pues tienen que añadirles buffers o tampones dependiendo de para subir o bajar la acidez del agua. Entonces es un gasto extra de dinero lo que se ahorrarían si simplemente toman el agua con referencia al pez, ¿no? En este caso yo mi agua la mandé a analizar a un acuario, y en el acuario dijeron que tenía un pH de 7 y unos sólidos disueltos de 200 TDS más o menos, es decir que está en los rangos adecuados para los goldfish. Y como la temperatura aquí no es más de 13, 15 grados centígrados, no es menor a eso, hay rarísimas ocasiones en las que baja a 9 grados, pero eso son muy raras esas ocasiones. Entonces los goldfish estarán de mejor manera. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a colocar lo que sería nuestro tanque. El primer día que nosotros ya hayamos definido el espacio y hayamos colocado nuestro contenedor, pues vamos a llenarlo de agua, pero vamos a dejar una altura de entre 1 y 2 centímetros, ¿no? Esta altura es para lo que serían las plantas flotantes. ¿Por qué? Porque las plantas flotantes lo que van a hacer es filtrar esto, ¿no? Quiero mencionar algo que no he mencionado en en el video anterior, es que este estanque no va a contener una filtración mecánica, es decir, por bomba ni cascada, sino que va a hacer únicamente una filtración biológica a través de las plantas flotantes y de posiblemente un nenúfar o loto para que se coloque en esta parte del fondo del mini estanque, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Las plantas van a hacer solamente filtración biológica, pero no va a haber una filtración mecánica para estos desechos, por lo que el mantenimiento va a ser mucho más riguroso para evitar que nuestros peces sufran, ¿no?
Bueno amigos, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. En la próxima semana vamos a estar hablando del ciclado del agua o la formación del ciclo del nitrógeno en nuestro estanque, ¿no? Por eso es que ven ustedes que he capturado las bolitas de alimento que solté, ¿no? No se olviden de suscribirse. Si ustedes no conocen Orquiplanet, que es mi canal principal, los invito a suscribirse. Si ustedes son de Orquiplanet, los invito a suscribirse a este canal para que vean lo que sería mis videos acerca del mini estanque. También los estarán viendo en Orquiplanet dependiendo de los días, ¿no? Entonces, mi nombre es Adrián desde la ciudad de Iberra, Ecuador, y espero que pasen muy bien, ¿no? Espero que sigamos construyendo este estanque conmigo.